Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la presentación de la sexta edición del Triatlón de Sagunto. En primer lugar, quisiera disculpar la ausencia del alcalde debido a motivos de agenda y, por otro lado, agradecer la presencia de Chimo Catalán como secretario del Club Morvedre Triatlón y al resto de miembros de su directiva, Jacobo, Jordi Aznar, Basilio Espinosa y a los medios de comunicación. La sexta edición del Triatlón de Sagunto se celebrará el próximo domingo 19 de junio, donde la salida masculina se efectuará a las 8 horas y la salida femenina a las 8:10. Una prueba incluida en el circuito provincial de triatlón, donde la Federación Valenciana de Triatlón ha aceptado incorporarla al calendario de competiciones autonómicas 2021-2022, aunque tendrá consideración de competición popular, estando abiertas a deportistas federados y no federados, y donde se espera una participación de entre 300 y 450 participantes. Esta nueva edición también estará organizada por el Club Morvedre Triatlón, que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto a través de su Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, donde la ubicación del centro de la prueba, el box de transición y meta, la zona de avituallamiento, etcétera, estarán situados en el nuevo parking de la Avenida Mediterráneo a la altura del número 46. Se trata de una prueba de triatlón de distancia sprint que consistirá en completar una distancia de 750 metros de natación en la playa del puerto de Sagunto, 20 kilómetros de ciclismo que transcurrirán por zona urbana y por el polígono de Ingruínsa y 5 kilómetros de carrera a pie a lo largo del paseo marítimo de la playa del puerto de Sagunto. A continuación cedo la palabra a Chimo Catalán, que nos dará más detalles de la prueba. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a Javier Timón y sobre todo la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto con su Departamento de Salud, Actividad Física y Deportes, que bueno, siempre están ahí para ayudar, siempre la verdad es que nos echan una mano en todo lo que ellos pueden. Y bueno, esta nueva sexta edición del Triatlón de Sagunto, de momento ya vamos por más de 200 inscritos, que es una buena cifra, porque la verdad es que el calendario está lleno de pruebas. Y bueno, destacar que sobre todo hacemos un llamamiento a la gente popular, a la no federada, porque es una prueba muy llana, es una prueba muy fácil y bueno, es una buena manera de empezar a hacer triatlón con nosotros. Y también, pues como novedad, decir que este año aceptamos para triatletas, ¿vale? Tenemos un buen estandarte como es Cristian Pérez, que no para de cosechar éxitos. Y también pues los tendremos allí superando barreras como hacen al día a día. Muy bien, pues muchas gracias, Chimo, muchas gracias al Morvedre Triatlón. Como todos ya sabemos, y cuando se está hablando ya de una sexta edición, pues evidentemente es porque le han precedido cinco anteriores y llegar hasta aquí ya es un éxito. Y de alguna forma, pues bueno, demuestra que es un proyecto sólido, pero me gustaría ir más allá. Creo que de alguna forma ya estamos acostumbrados a que todos aquellos proyectos que inicia el Club Morvedre Triatlón son garantía de éxito. Todavía más por haberos sumado a esa mirada hacia el deporte inclusivo, que yo creo que es digno de destacar y de agradecer por vuestra parte. Creo que está cada vez más presente en toda la sociedad y que de alguna forma tanto la administración como los distintos clubes pues os suméis a todos estos proyectos, pues es beneficioso para la ciudad, porque como siempre transmitimos, los recursos municipales son limitados, las instalaciones son limitadas y los proyectos inclusivos llegan hasta donde llegan. Por eso es digno de agradecer la colaboración de todos esos clubes que os sumáis a esa mirada inclusiva en el deporte. Por otra parte, pues destacar que
aparte de la organización, aparte de el trabajo que hay detrás de esta prueba, hay una cuestión que también garantiza el éxito de la misma, que es el marco incomparable donde se va a efectuar. Creo que una playa del puerto de Sagunto, con las características que tiene, con esa belleza singular, poderla también promocionar a través del deporte, pues también es digno de resaltar. No todas las pruebas discurren por un marco tan incomparable como es la playa del puerto, tanto que se va a poder disfrutar desde dentro mismo, en la prueba de natación dentro de la playa, como en esa carrera a pie a lo largo del paseo marítimo. Por lo tanto, solo esperar que el día también acompañe, que la climatología sea lo más benévola posible con la prueba y con los participantes, porque desde luego el marco da un plus a la prueba. Y detrás de esa prueba también hay que destacar la colaboración de todas las personas que la hacen posible. Aquí tenemos a las cabezas visibles, la gente que vais a estar dentro de la organización para que todo salga perfectamente, pero detrás de vosotros hay una serie de voluntarios y voluntarias sin las cuales no se podrían realizar este tipo de eventos que, bueno, pues habiendo también una prueba ciclista, cubren muchos kilómetros, hay muchas calles, muchos cruces, muchas rotondas de las que hay que estar pendientes, y gracias a toda esa gente voluntaria que de manera desinteresada se suma a colaborar en este proyecto, se puede llevar a cabo. Y también, por supuesto, destacar la iniciativa privada, todos esos patrocinadores sin los que tampoco sería posible pues que la prueba fuera del nivel que es. Y por último, pues simplemente sumarnos a ese llamamiento que ha hecho Chimo, a la ciudadanía, a deportistas no federados, pero yo trasladaría a toda la ciudadanía en general, que se sumen bien para participar activamente en la prueba, o bien simplemente para disfrutar de ella, de ver a los deportistas, como hemos dicho, en un marco incomparable, y por supuesto lanzar ese llamamiento a la participación, a que esas inscripciones lleguen al máximo posible y que la prueba tenga la mayor vistosidad y la mayor participación posible. Por nuestra parte, nada más. Agradecer nuevamente al Club Morbé de Triatlón por la organización de esta sexta edición, y no sé si tenéis alguna pregunta, Rafa. Hablando de la inscripción, ¿eso se mantiene entiendo hasta mediados la semana que viene o cuando? Sí, tenemos las inscripciones abiertas hasta el miércoles de antes de la prueba, que es pues 15. Miércoles 15 hasta las 11 de la noche. Me has dicho eso, que vais por más de 200 y yo no sé si tienes en la cabeza cuándo ha sido la vez que más habéis tenido. Sí, hemos acogido campeonatos autonómicos de aquatlón y pruebas, digamos, no solo del circuito, sino de liga de clubs, que sí que tienen mayor participación. La máxima participación estaría rondando los 600 participantes. Todo depende también del calendario y de las fechas, y si Federación nos asigna un tipo de prueba u otro. Y sobre el calendario lo has dicho, pero bueno, las pruebas de atletismo popular, las carreras populares sí que está todo muy explotado. No sé si en el triatlón también, bueno, Sí. eso fue lo de las carreras populares, no sé si Sí. particularmente en el triatlón también estáis un poco saturados con el calendario. Estamos saturadísimos, o sea, de hecho, pues, gente conocida de Madrid nos dice es que tenéis, cada fin de tenéis 2 o 3 triatlones, es que es así, igual que hay 2 o 3 carreras a pie. Entonces también desde la organización, de hecho, estábamos valorando un posible cambio de fecha para un poco atraer a mayor participante, sea federado o no federado, porque así ahora mismo tenemos 2 triatlones antes de esta fecha y 2 después, que de hecho el que viene después es el que nosotros vamos a participar para poder ascender a primera división, y bueno, sí, está un poco colapsado. ¿Cuánta gente más o menos tenéis ahí en el domingo? Sí. Tenéis ahí, pues eso, cruces, en todo el
Vale, alrededor, bueno, nosotros lo que hacemos es pues, hacer un llamamiento a los clubes de no solo de la ciudad, de la localidad, de la comarca, pues colabora MTV Morvedre, el Trai Morvedre, y tenemos alrededor de unos 40 participantes, que son gente ya de nuestro, participantes voluntarios, gente de nuestro entorno y gente de los clubes y gente, familiares, amigos, conocidos que se animan a ayudar. Entiendo que la zona esa de box es entre la pista de tenis y el casino, ¿no? Correcto, sí. El asfaltado. Claro, el nuevo asfaltado nos ha facilitado todo mucho porque antiguamente nos teníamos que ir al Pantalán y el espacio era más acotado. El parking nos da una capacidad de 600 participantes fácilmente. Y luego la zona de meta la tendremos en la Plaza de la Concordia. Vale, gracias. ¿Todo claro, Rafa? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas.